Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Reconozco el esfuerzo que están haciendo todos por asistir esta semana a recordar lo que ya en algún momento hemos estudiado, hemos aprendido, pero siempre es bueno repasar, ¿verdad?, nuestras doctrinas, nuestro mensaje, el mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y sin duda alguna creo que no solamente yo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, estamos siendo bendecidos esta semana por nuestro Dios. Al alimentarnos a través de su santa palabra, alimentamos también nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y en esta noche, queridos hermanos, quiero hablar con ustedes acerca del financiamiento de la misión. Ya vimos hasta aquí, hemos visto que es importante cuidar, no solamente mantener a Dios en primer lugar, sino también cuidar nuestra salud en todas las áreas. Ayer veíamos qué tan importante es tener la salud mental en buen estado, ¿verdad?, para poder servir mejor. Y hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nos involucramos en la obra misionera, disfrutamos caminar, disfrutamos viajar. Yo sé que aquí hay muchos hermanos, muchas hermanas que les gusta salir a predicar, salir a evangelizar, dar estudios bíblicos. Es la misión que tenemos, todos estamos de acuerdo con eso. Pero la Biblia también nos habla, hermanos, que la misión es financiada. ¿Y cómo nosotros podemos contribuir? Porque no todos a veces podemos salir a la obra misionera, no todos. Algunos por asuntos de estudios, por asuntos de trabajo, no pueden viajar, no pueden salir, pero yo creo que en cada área de nuestra vida, en cada momento, nosotros donde estamos, con quien estamos, creo que podemos también hacer obra misionera. Podemos hablarle a otros del maravilloso Dios que nosotros tenemos y en el cual confiamos. Entonces, quiero con ustedes recordar que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hablan acerca de la fidelidad que nosotros como cristianos debemos de darle a Dios. Nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento también, aunque la Biblia no habla mucho de la devolución de el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento, pero Jesús también hizo en los pocos pasajes donde Él habla, hizo también esa invitación, ese recordatorio que es importante hacer todo lo demás, pero no descuidar también el ser fieles a nuestro Dios. Por eso yo quiero esta noche, hermanos, mencionarles que en aquel momento nuestro Señor Jesús, estando allá en el templo, observó. Era un momento de culto, tal vez era un momento donde había un servicio como este. Y bueno, llegó el momento de la adoración a través de las ofrendas, ¿sí? A través de las ofrendas, a través de los diezmos. Y nosotros como adventistas del séptimo día creemos que la 10ª parte le pertenece ¿a quién? A Dios, la 10ª parte. Y la 10ª parte, hermanos, hablando del diezmo, es una evidencia. Cuando yo devuelvo el diezmo, la 10ª parte a Dios, es una evidencia de mi fidelidad a Dios. Pero cuando yo devuelvo la ofrenda, o yo participo también en algún porcentaje de ofrenda, es también una evidencia de mi gratitud a Dios. Reconozco que vivo bajo la soberanía de Dios y que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Pero aquella ocasión, vamos a ver nosotros esta noche que Jesús miró cómo todos estaban participando y dando ofrendas, pero en algún momento vio a una viuda, y no era cualquier viuda, porque hay, hermanos, hermanas, hay de toda clase de viudas, ¿verdad? Hay viudas que son ricas, hay viudas que son pobres, pero esta viuda
de la cual habla el relato, queridos hermanos, era una viuda rica o una viuda pobre. Oiga, no era cualquier viuda, era una viuda pobre que también fue a la iglesia, fue al templo, reconociendo que de Dios es todo, reconociendo que también devolver las ofrendas, participar de las ofrendas es una forma como podemos nosotros también adorar a nuestro Dios. Bueno, ella también participó de ese culto. Y por eso, queridos hermanos, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de el financiamiento de la misión de la iglesia. ¿Cómo es que a través de nuestras ofrendas usted puede participar de la obra misionera mundial? Cuando usted participa de la devolución de sus diezmos, usted participa de la devolución de las ofrendas, usted contribuye para que el Evangelio también sea predicado en todo el mundo, así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que el Evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo. No todos podemos viajar, no todos podemos ir, pero desde aquí, hermanos, desde nuestra iglesia, desde nuestro hogar, siendo fiel a Dios y reconociendo que todo lo que tengo le pertenece a Dios y yo quiero también contribuir, bueno, es como también podemos nosotros participar del financiamiento de la misión. Y hermanos, todo comenzó con un espíritu de abnegación de los primeros cristianos. El libro de Hechos, hermanos, el libro de Hechos narra la historia, cómo inició la iglesia primitiva. Y todo comenzó porque todos los cristianos tenían un espíritu de abnegación. Así comienzan las grandes historias. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, reconozco quién es Dios, reconozco que gracias a Dios tengo la bendición y bueno, ahora decido vivir una vida en abnegación, sacrificando mi vida también, reconociendo que de una u otra manera también puedo yo contribuir, participar, involucrarme en la misión que tenemos como iglesia. Ahí comienza, hermanos, ahí comienzan las grandes historias, cuando el ser humano tiene un espíritu de abnegación. Nosotros sabemos a través de las Escrituras que nuestro Señor Jesús nos dejó antes de irse al cielo una misión. Y el Evangelio de San Mateo a esto lo conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión. San Mateo 28, 19 y 20, hermanos, ahí podemos ver nosotros algo importante. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para aquellos cristianos que están involucrados en la evangelización, en el trabajo misionero. Esta promesa se da en el contexto de la Gran Comisión. Aquellos hombres y mujeres que se involucran en la predicación del Evangelio, bueno, la promesa es: estaré con ustedes. No van a ir solos, estaré con ustedes, ¿sí? Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que estar involucrados en la misión, involucrados en la predicación del Evangelio. Por eso quiero felicitar esta noche a aquellos hermanos, hermanas, que mantienen ese espíritu misionero, que están de acuerdo con lo que cree y practica la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el financiamiento de la misión. Vamos a ver esta noche dos ejemplos, dos modelos bíblicos, cómo se puede financiar también la misión. Y quiero ocupar un poquito la pantalla. Miren ahí en la pantalla, todo comenzó con un espíritu de abnegación. Así comienzan las grandes historias, queridos hermanos. También quiero decir que el libro de Hechos
El libro de Hechos, hermanos de los apóstoles, nos cuenta el comienzo de una historia que cambió el mundo entero. ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se involucraban ellos en la tarea? Nosotros podemos ver aquí en estas tres citas. Yo quisiera que usemos la Biblia y podamos ver un poquito acerca de cómo inició la iglesia primitiva. El libro de Hechos nos muestra cómo iniciaron los primeros cristianos a ser fieles a Dios. ¿Por qué ellos, siendo tan poquitos, revolucionaron al mundo con la predicación del Evangelio? Yo quisiera que alguien, por favor, nos ayude con la primera cita bíblica, Hechos 2, 44 al 45, y otra persona que busque la cita número 2, otro hermano la cita número 3. Y vamos a leer, por favor, para que veamos un poquito cómo inició la iglesia primitiva. Hechos 2, 44 y 45. ¿Alguien lo tiene, por favor? Hechos 2, 44, 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Ahí está. Características, hermanos, de cómo inició la iglesia primitiva. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Iniciaron, queridos hermanos, con un espíritu de abnegación. Dice la Biblia que tenían en común todas las cosas. Casi no discutían, casi no peleaban. El Espíritu Santo moraba en sus corazones y ellos estaban dispuestos también a participar de la misión que Dios les había encomendado: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y no solamente eso hacían, dice el versículo 45, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué bonito. ¿Les gustaría tener una iglesia como esa? Oigan, unidad, armonía, trabajo, todos enfocados en la misión, todos enfocados en la predicación del Evangelio. Pero vuelvo a repetir, hermanos, en la iglesia no todos podemos tal vez dar estudios bíblicos, no todos podemos tal vez viajar, salir, ir a visitar a alguien, pero sí podemos de una u otra forma las bendiciones que Dios nos da, poderlas también invertir. Parte de eso, invertirla para el financiamiento de la misión. Vamos a escuchar la cita número 2. ¿Quién quiere ayudarnos? Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 9 dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Muchas gracias, hermana. Ahí está. ¿Quiénes suplieron algunas necesidades del apóstol Pablo? Los hermanos de Macedonia. Había también allá creyentes, cristianos. Cuando el Espíritu de Dios está en el corazón del cristiano, del ser humano, está dispuesto también a compartir, está dispuesto a dar, a participar, a involucrarse, queridos hermanos. Pablo, un misionero exitoso, también tuvo el apoyo de la iglesia. No siempre, porque él, vamos a ver en un momentito más, él se enfocó también a trabajar, a servir a Dios, pero como ahora lo llamamos nosotros, un ministerio de sostén propio, ¿sí? Un ministerio de sostén propio. Pero también, hermanos, la Biblia respalda ese modelo también para poder participar de la obra misionera. Vamos a escuchar lo que dice la tercera cita ahí en la pantalla. ¿Alguien tiene la tercera cita? ¿Quién nos ayuda? Y sabéis también, filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó sus dádivas, sino solamente vosotros. 16. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez.
Muy bien, ahí está, hermanos. El apóstol Pablo está hablando un poquito acerca de la ayuda que recibió de algunos creyentes para el avance de la obra, para la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros esta noche, a la luz de la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios tiene varias formas para poder financiar la misión. A través de nosotros, los cristianos, a través de la iglesia. Incluso hay algunos hermanos con ese espíritu misionero que, aunque no reciban tal vez un salario, una ayuda económica, ellos van, ellos caminan, ellos viajan, ellos tienen ese deseo de predicar el Evangelio. Y Pablo se caracteriza como uno de ellos. Pablo era aquel misionero que no medía distancias. Él sabía que Dios lo había llamado para poder ser un apóstol, para poder ir y predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, todos sabemos nosotros que tenemos una misión, y la mayordomía, hermanos, es integral, no solamente en la salud de nuestro cuerpo, no solamente en el cuidado de nuestra alimentación, sino también en saber administrar los recursos que Dios nos ha confiado. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que comenzó porque tenían en común todas las cosas, el mismo sentir, el mismo propósito. Y no solamente eso, el Espíritu de Dios estaba en ellos, que ellos estaban dispuestos a vender sus propiedades, a repartir sus bienes, y que ninguno tuviera menos que el otro. ¡Qué bonito! Qué maravilloso es poder ver cómo Dios preparó a una iglesia para poder revolucionar al mundo con la predicación del Evangelio. En el Nuevo Testamento, hermanos, es muy limitado. Ahí no podemos encontrar nosotros mucha información acerca de cómo Jesús habla y se relaciona con el diezmo, con la 10ª parte. Pero hubo una ocasión, ya lo mencioné, cuando él observa a los fariseos y les hace una reprensión, les hace una llamada de atención, porque los fariseos pues se preocupaban ellos por conocer las Escrituras, por obedecer la ley de Dios, pero a veces descuidaban lo más importante. Miren las palabras de Jesús en San Mateo 23:23. Miren cómo Jesús les habla a los fariseos y les hace un llamado, un recordatorio, les hace ahí una reprensión. San Mateo 23:23 dice la Biblia: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta». Miren, ellos sabían de diezmo, sabían que el diezmo y que todo tenía que ser diezmado. Y Jesús les dice: ustedes diezman la menta, el anís y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, él no está diciendo algo en contra del sistema del diezmo. Es bueno hacer eso también, pero sin dejar de hacer lo otro. Misericordia, tienen ustedes que practicar lo que dice la ley, justicia, misericordia y la fe. Entonces Jesús aquí les hace un llamado a estos personajes y les dice: miren, no solamente es el diezmo lo más importante, no, lo más importante es la obediencia también, es practicar, es seguir el ejemplo de nuestro Maestro, del Señor Jesús. Ser justos, practicar la justicia, practicar la misericordia y la fe. Entonces es necesario, dice, lo presenta como una necesidad. Es necesario hacer esto, devolver el diezmo, pero también obedecer la ley de Dios, practicar la justicia, practicar la misericordia. Entonces podríamos preguntarnos, hermanos, esta noche, podríamos nosotros hacernos esta pregunta: ¿cómo se financió la misión en la iglesia primitiva? ¿Cómo es que le hicieron los primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles, si no había medios de transporte como ahora para poder ir de un lugar a otro? ¿Cómo le hacían?
¿Quién les daba para su pasaje? ¿Quién les daba para su comida? ¿Cómo se financió la obra en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los discípulos? ¿Y cómo es que sorprendentemente creció, avanzó la predicación del Evangelio? ¿Y cómo es que ahora, queridos hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hoy, aunque somos muchos cristianos, parece ser que el Evangelio no avanza como lo hacía en los tiempos bíblicos? Parece ser que hoy la predicación del Evangelio, aunque somos más cristianos, somos más adventistas, como que se ha frenado o la hemos frenado la misión de predicar el Evangelio. Hoy, para ir a otro lugar, pues no tengo dinero, no tengo transporte, no tengo carro. ¿Cómo le hicieron los discípulos para poder financiar la misión de predicar el Evangelio? ¿Cómo le hizo la iglesia primitiva? Bueno, vamos a ver, hermanos, el ejemplo perfecto que Jesús mostró sobre el financiamiento, hermanos, fue aquella ocasión que la Biblia menciona que vio a esa viuda en el templo, ¿sí? Y dice ahí la Biblia, hermanos, en Marcos 12:43, las siguientes palabras que Jesús en público, él menciona, hermanos, en una ocasión como esta, estaba la iglesia, estaba el servicio, estaba el culto, hermanos, muchos cristianos estaban en el templo y Jesús está sentado. Miren, vamos a ir a la Biblia para que veamos este momento tan interesante. Marcos capítulo 12, miren cómo lo dice. Marcos 12. Desde el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Allá en las bancas o acá adelante, hermanos? Acá adelante, hermanos, al frente. Jesús estaba observando quiénes eran realmente verdaderos adoradores, quiénes eran realmente esos dadores alegres que vienen al templo y devuelven la 10ª parte, la ofrenda. Jesús, dice la Biblia, que estaba acá al frente, el arca de las ofrendas estaba lista para el momento de la adoración. Y Jesús está al frente, sentado, observando, dice la Biblia. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, observaba, en otras palabras, cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Hermanos, ¿qué escena? 42. Y vino una viuda, después que pasaron todos, los ricos, los que traían mucho dinero para ofrendar, vino una viuda pobre. Esta era una viuda pobre, no tenía muchos recursos, no tenía tal vez muchas posesiones como los anteriores ofrendantes, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La palabra griega, hermanos, todo, echó todo lo que tenía, dio de todo lo que tenía, es Dios. Dios, y se puede traducir, se dio a sí misma. Solo tenía 2 blancas para vivir. Dio su existencia. La fe de esta mujer viuda dio todo lo que tenía, 2 moneditas. Los demás traían suficientes monedas, suficiente dinero. Pero mirando Jesús, observando a los adoradores, a los ofrendantes, llama a sus discípulos al momento que la viuda pasa al frente, y entonces les dice: señores, hermanos, esta mujer, esta que echó 2 moneditas, dio más. ¿Qué tan importante es ser fieles a Dios? ¿Qué tan importante es tener fe en ese Dios poderoso, en ese Dios sustentador? ¿Creen ustedes, hermanos, que esa viuda que echó todo lo que tenía, su propia existencia, ofrendó en ese momento, Dios la desamparó? ¿Será que Dios la dejó desamparada?
o Dios hizo provisión para ella. La fe, queridos hermanos, de esa mujer le ayudó a poner a Dios en primer lugar, a dar de lo último que ella tenía, no lo que le sobraba, sino era todo lo que tenía, solamente 2 blancas. Hermanos, no es la cantidad, queridos hermanos, no es la cantidad. Quizá alguien está aquí y diga, bueno, es que al venir a la iglesia debo siempre traer una ofrenda, debo siempre traer el diezmo. Bueno, en la medida que Dios te bendice. Si tienes un trabajo, si esa semana Dios a través del trabajo te dio su bendición, es bueno. Pero si esa semana en algún momento no tienes trabajo, no hubo ingresos, no hubo, ¿verdad?, ganancias, pues eso tampoco es un compromiso que tengas que traer a fuerzas, ¿no? De las bendiciones que Dios te da. Yo lo dije al inicio de esta semana. Dios, queridos hermanos, antes de pedirnos la 10ª parte, antes de pedirnos una ofrenda, es porque Él ya nos dio su bendición. Es porque Él ya nos dio su bendición. Y hermanos, qué bonito es ver cómo esta mujer no tenía gran cantidad, pero de lo que tenía, ella lo dio todo para el Señor. Hermanos, ojalá que nosotros, lo decíamos también noches pasadas, para poder combatir el egoísmo, necesitamos conectarnos con Dios, estar conectados. A veces las circunstancias de la vida nos pueden hacer dudar, pero como esta viuda, poner a Dios en primer lugar y dar de manera muy especial, aunque sea todo lo que tengamos, pero darlo con fe, sabiendo que Dios va a proveer para nuestra vida, que Dios nunca nos va a desamparar o abandonar. Esa lección marcó la vida de los discípulos. Esta mujer dio todo lo que tenía. Y bueno, ahí podemos ver nosotros también, hermanos, en la Biblia, que la iglesia primitiva, hermanos, ya lo leímos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Qué bonito es ver ahora, hermanos, que tienen la bendición de Dios. No pueden, tal vez por el tiempo, por salud, por trabajo, por lo que sea, no pueden tal vez salir, pero son fieles a Dios en la devolución del diezmo, de la ofrenda. Incluso hay algunos que apoyan a otros hermanos. Aquí hay hermanas, hay hermanos muy misioneros. A veces invierten en literatura. Mira, no puedo acompañarte, pero aquí está una caja de Biblias para que sigas predicando. No puedo acompañarte, pero aquí está esta ayuda, este donativo para que vayas, para que le pongas gasolina a tu auto y puedas predicar el Evangelio. No puedo acompañarte, pero aquí está esta ayuda para que puedas llevar un refrigerio a los necesitados. ¡Qué bonito! Tener en común todas las cosas. Poder estar juntos, queridos hermanos, comprometidos con la misión. ¿Cómo podemos nosotros también financiar la misión de la iglesia? Bueno, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras ofrendas voluntarias, queridos hermanos, podemos hacerlo. Rapidito, hermanos. La Biblia nos muestra esta noche 2 modelos. Cómo la iglesia primitiva, cómo en los tiempos bíblicos los primeros cristianos también financiaron la obra misionera, la misión de la iglesia. Primer modelo, ahí podemos verlo nosotros en la pantalla, hermanos. ¿Cuál es el primer modelo? Bueno, dice que la misión fue financiada por aquellos que formaban parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Los primeros cristianos también sabían que era necesario involucrarse, apoyar a los misioneros, a los predicadores, a los evangelistas, a los hermanos que salían a testificar, que salían a dar estudios, apoyarlos. Miren cómo lo dice Hechos 28:10. Ahí podemos ver nosotros en la Biblia, hermanos, rápidamente el primer modelo para financiar la misión de nuestra iglesia, que es predicar el Evangelio. Hechos 28:10. Hechos 28:10, hermanos. Ellos
cargaron de las cosas necesarias. Ok, ahí está. Miren nada más, Pablo estaba en la isla de Malta, pero ahí había creyentes también. Había algunos que conocían de Dios, conocieron de Dios, y también cuando Pablo tenía ya que salir de ese lugar, bueno, dice entonces que ellos le dieron también cosas necesarias para poderlo acompañar en su viaje, para poderlo ayudar en su viaje. Ellos también, dice, tuvieron a bien apoyar cuando él iba a zarpar hacia Roma, ¿sí? Nos proveyeron de todo lo necesario. Hermanos, si Dios nos ha bendecido, ojalá que todos podamos también seguir manteniendo ese espíritu generoso. Tal vez por enfermedad no puedas ir con el hermano, ir con la hermana, pero si sabemos que tenemos una misión y sabemos que a través de la devolución del diezmo, la ofrenda, yo también estoy participando, hermanos, sigamos siendo fieles a Dios, para que la obra del Evangelio siga avanzando, para que el Evangelio se siga predicando en todo el mundo, hermanos. Primera de Corintios 9:13 también dice algo interesante, hermanos. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y de los que sirven el altar del altar participarán? Gracias. Ahí está, hermanos. Hay misioneros, hay líderes, hay cristianos que les gusta hacer obra misionera, y bueno, ahí también se menciona, así también Dios ordenó el Señor. Bueno, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Seguir apoyando, hermanos, seguir apoyando a nuestros hermanos, a los misioneros, a los predicadores. Mateo 10:10 también lo menciona, hermanos, ahí. San Mateo 10:10 dice algo también relacionado a esto. No lleven alforja por el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Miren, hermanos, donde veas a ese hermano, a esa hermana misionera, invítale, ¿verdad? Invítale un alimento, invítale, dale, comparte. Eso, hermanos, es una forma de contribuir para el avance de la obra de nuestro Dios, hermanos, de nuestro Dios. Yo recuerdo, hermanos, que hace unos años atrás recibimos la invitación para venir aquí a Oaxaca en calidad de misionero, y estuvimos casi 2 años allá en la Sierra Mija, hermanos, apoyando la obra, ¿sí? En esta iglesia, hermanos, hay muchos hermanos dispuestos a servir, no por un salario, sino también, hermanos, porque sabemos que tenemos una tarea, que tenemos una misión, y que por fe, hermanos, al viajar, al ir a predicar, hermanos, no nos va a faltar alimento, no nos va a faltar, hermanos, un lugar donde pasar la noche. Dios hará provisión. Dios le dijo a los 12 estas palabras, ¿verdad? No lleven túnicas, no se preocupen por llevar lo necesario, no lleven nada, ¿sí? Ni túnica, ni alforja, ni bastón, porque allá, ¿verdad?, se va a hacer provisión para ustedes. Es fe, hermanos, es fe, es confiar en Dios, pero todos nosotros podemos, hermanos, administrar bien los recursos que Dios nos ha confiado, ser buenos mayordomos, reconocer que estamos bajo la soberanía de Dios y, hermanos, contribuir para el financiamiento de la misión de la iglesia. Número 2, hermanos, este es el primer modelo, hermanos, que la iglesia puede también financiar, hermanos, la obra. Todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo podemos, hermanos, a través de la devolución del diezmo y la ofrenda, estamos contribuyendo para el financiamiento de la misión. Número 2, Pablo, aquí en este segundo ejemplo, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo, hermanos, frecuentemente usaba el modelo de autofinanciamiento. Él no recibía un salario, era un obrero voluntario, y hoy se le conoce a ese tipo de obreros, ¿verdad?, de sostén propio. Trabajan para la iglesia, sirven a la iglesia, están
de acuerdo a la forma de cómo la iglesia adventista trabaja, hermanos, pero sin recibir tal vez un salario. También es otra forma de poder participar de la obra misionera, de la misión. Y Pablo era uno de ellos, hermanos, que él decidió totalmente depender de Dios para que él hiciera provisión de sus necesidades. Y él mencionó en algunas ocasiones, ¿saben qué? Los hermanos de Macedonia, los hermanos de Filipos, en algún momento también ellos me ayudaron. Ellos hicieron provisión para mí, para mis viajes, nos dieron lo necesario para seguir viajando, para seguir predicando el Evangelio. Pero Pablo, hermanos, tenía en mente, hermanos, que Dios lo había llamado para ser un apóstol, para ser un misionero. Y, hermanos, hizo un trabajo extraordinario, un trabajo maravilloso. ¿Por qué? Porque la iglesia, queridos hermanos, tiene que trabajar en unidad, en unidad. ¿Sí? Qué maravilloso es trabajar y servir por fe. Estando, hermanos, allá en la sierra, nada nos hizo falta. Nada nos hizo falta. Dios hace provisión. Dios es el que provee, hermanos, a través de la iglesia, hermanos. No faltaba el maíz, no faltaba la tortilla, no faltaban los chayotes, las verduras. Hermanos muy generosos que apoyan siempre a un misionero voluntario que quiere predicar el Evangelio. No falta un lugar donde vivir. Ahí estábamos con mi esposa, con mis hijos, hermanos, y siempre vimos el abrazo de la iglesia, hermanos, de la hermandad. Casi algo similar a lo que vivió la iglesia primitiva, queridos hermanos. De estas dos formas, el financiamiento de la misión, hermanos, puede seguir siendo una realidad ahora en este tiempo. ¿Queremos que Cristo venga pronto, hermanos? Necesitamos involucrarnos, necesitamos seguir siendo fieles mayordomos, fieles a nuestro Dios, hermanos. De todo lo que el Señor nos ha dado, poder nosotros también, hermanos, contribuir devolviendo la 10ª parte que a Dios le pertenece, y también, hermanos, participando de las ofrendas. Esta viuda de la cual habla la Biblia, hermanos, dio todo, su propia existencia, lo que tenía, era lo último que tenía, lo dio todo. Y para Jesús, hermanos, eso fue de gran valor, darlo todo, hermanos. Y miren, hermanos, quiero terminar esta noche mencionando aquí un pasaje de 2 de Corintios 8:2, hermanos. Vamos a leer este último texto, hermanos. 2 de Corintios 8:2. Miren cómo lo dice ahí la Biblia, hermanos. Aquí Pablo, hermanos, nos recuerda que estamos llamados a experimentar lo que hicieron los macedonios. ¿Qué hicieron los macedonios? A ver, ¿quién me ayuda, hermanos, a leer 2 de Corintios 8:2? Que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad. Gracias, hermanas. Ahí está, hermanos. Miren, qué maravilloso es ver, hermanos, cómo los creyentes de Macedonia también contribuyeron, hermanos, en ofrendar, en ayudar, hermanos, para el avance de la obra, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Hermanos, el único que puede ayudarnos a seguir siendo cristianos generosos es el Espíritu Santo, es nuestro Dios, y Él nos bendice, hermanos, para que nosotros también podamos ser una bendición para nuestra iglesia, para la sociedad, para este mundo. Para eso Dios nos bendice, para poder contribuir, hermanos, en el financiamiento de la misión, apoyar, invertir, hermanos, no solamente esfuerzos, sino también aquí los macedonios, dice la Biblia, de sus riquezas también ellos compartieron, fueron generosos. El versículo 3 dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ojalá que también nosotros, hermanos, ese mismo espíritu de generosidad que tuvieron los de Macedonia, los cristianos de Macedonia,
ese mismo espíritu, hermanos, puedan tener los cristianos de Yatarene, y que Dios pueda ayudarnos, hermanos, a seguir involucrados. No podemos todos tal vez ir, salir, pero hermanos, podemos contribuir a través de nuestras ofrendas. Estamos participando de la misión mundial, hermanos, en esta tierra, para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado en todo el mundo. Dar, queridos hermanos, dar es un privilegio. Y el apóstol Pablo lo confirmó también, que Dios ama al que da con alegría. Aquel que da con un espíritu generoso, hermanos, Dios también aprecia esa ofrenda, aprecia ese apoyo, ¿verdad?, de ese cristiano que quiere también contribuir, participar del financiamiento de la misión. Dos cosas, hermanos, dos modelos. Podemos nosotros apoyar a la obra misionera siendo fieles a Dios. Y podemos también apoyar a los misioneros, ¿verdad?, voluntarios, que tratan de dar un servicio a Dios autofinanciables, de sostén propio. También son dos formas que la iglesia, hermanos, tiene y que la Biblia también respalda. Y Pablo, hermanos, fue un ejemplo. Pablo dice: yo no quiero ser una carga para la iglesia, yo no quiero ser una carga para los hermanos. Y donde iba, hermanos, estaba algunos meses, se ponía a trabajar. Dice: estas manos que Dios me dio me ayudan para poder fabricar tiendas, ¿verdad? Tiendas, un fabricante de tiendas, y a través de eso también podía tener él sustento para satisfacer sus necesidades. Hermanos, oremos para que el avance de la obra del Evangelio se siga extendiendo a nuestros alrededores, o incluso, hermanos, en este mundo, en todo el mundo. Oremos, participemos, y no solamente demos, ¿verdad?, nuestras propias fuerzas, sino aún más de nuestras propias fuerzas, así como lo hicieron los de Macedonia. Que Dios nos bendiga esta noche, hermanos, y que Dios nos ayude a ser generosos y a ser fieles. El Señor les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar esta noche aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres, Señor, nuestro Dios soberano, el dueño de nuestra vida, el dueño del universo. Y gracias te damos por las bendiciones que cada día, Señor, mandas y envías a nuestra vida, a nuestra familia y a esta iglesia. Te ruego, Padre, que cuides de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos que vinieron. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder mantener en nuestro corazón esa generosidad, a poder seguir siendo obedientes y fieles, reconociendo, Padre, que la 10ª parte a ti te pertenece, y a ser generosos también con nuestras ofrendas, para que podamos, Señor, poder financiar a través de esos recursos, Señor, la obra misionera, la misión de la iglesia. Gracias porque nos recuerdas, oh Padre, que la iglesia primitiva se desprendía de todo lo que tenían, vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, y ellos lo distribuían, Señor, equitativamente, para que no hubiera necesidad, Señor, entre ellos. Ayúdanos, oh Dios, a mantener esa unidad, a tener ese mismo propósito, juntos como iglesia, juntos como familia, seguir predicando el Evangelio. Tal vez no todos podemos salir a predicar casa por casa, a dar estudios, pero hay hermanos, hay hermanas, Señor, que lo hacen. Ayúdanos a apoyarlos, ayudarles, Señor, a poder también, Señor, invertir en la obra misionera nuestras fuerzas, nuestros recursos, para que así, Señor, preparemos muy pronto a este mundo y así Cristo Jesús venga por segunda vez. Querido Dios, en tus manos pongo esta iglesia, a cada miembro, a cada familia, y te rogamos, Padre, que tus bendiciones sigan siendo con cada uno de nosotros. Y al admirar, Señor, la vida, el acto de ofrendar de esta viuda, que también nosotros, Padre, podamos ser generosos, Señor, ofrendando nuestro corazón
y decidiendo ser cada día más humildes y más fieles, querido Padre. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares y permítenos mañana volver, Señor, para seguir juntos estudiando tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para que cada día podamos anhelar y desear prepararnos, Señor, para tu pronto regreso. Gracias, porque en la Biblia encontramos muchos consejos, recomendaciones, cómo tiene que ser nuestra iglesia, cómo fue la iglesia primitiva, qué características tenía, qué cualidades y cómo debemos ser ahora también nosotros. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a seguir perseverando juntos y seguir cumpliendo con la misión de ir y predicar el Evangelio, Señor, a todo el mundo. Gracias, Señor, te damos por el mensaje, por permitirnos estar con libertad aquí en la iglesia, y pedimos que tu presencia y tus ángeles nos acompañen. En tus manos ponemos también, Señor, las peticiones, las necesidades. Cada uno en su corazón, Señor, esta noche tiene un agradecimiento, tiene una petición. Escudriña, Señor, nuestros corazones y atiende cada una de nuestras necesidades. Que nuestra fe, Señor, pueda crecer cada día y podamos aprender a vivir por fe mientras estemos en esta tierra. Oramos por los enfermos. Oramos una vez más, Señor, por tu hijo Domingo, Santiago López. Que tú bendigas a la familia, que tú puedas bendecir su vida y puedas hacer tu voluntad en ellos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.